Bona vesprada a totes i tots. Benvinguts i benvingudes al teatre. Avui és un dia especial perquè reprenem des de la Regidoria de Cultura la programació cultural després d'uns mesos bastant complicats. Ahir des ja van començar els actes amb una altra presentació a la Casa de Cultura que organitzava una associació de poble, Estudios Monoveros, però la Regidoria pròpiament dita avui comença a caminar un poc durant la programació del que serà aquest estiu tan atípic. I bé, és una presentació, com veieu, bastant simbòlica, una càrrega simbòlica important, perquè és en el teatre, normalment les presentacions de llibres solen ser o en el Cleta, que està al costat, o en la Casa de Cultura, però volíem que fan el teatre, una perquè Nacho va triar el lloc, i una altra perquè és un poc com el símbol més important que tenim de la vida cultural en la localitat. I a més, com veieu, no esteu asseguts on normalment ens seiem, que és el pati de butaques, perquè també, parlant amb Nacho i amb els tècnics de cultura, vam pensar que era una manera de fer-nos partíceps d'una part de l'edifici que normalment no coneixem. Aquí només munten els actors, les actrius, els músics, i nosaltres, i ja també ho per conèixer, és com així bastant modern, no?, el mar. Els músics veieu que estan allà, ara després Nacho es presentarà, un d'ells no fa falta que el presenti perquè el coneixem, però bueno, es presentarà tot. I aquí tenim els dos escriptors, Nacho Vidal, que és de Monove, escriptor de poesia, i que avui presenta un llibre que va escriure durant el confinament i que pensava que era el moment ja adequat per a donar-nos-lo a conèixer. I a l'altre costat tenim Eduardo Boix, d'Elx, que també presenta un llibre sobre el confinament, no és de poesia, i a més, tots dos llibres donen inici a una col·lecció 50 de l'editorial, de la qual Eduardo també és el seu director. I poca cosa més, simplement donar-vos les gràcies per estar així, que entengueu que és un poc complicat encara començar a funcionar, però pensem que ens hem organitzat bastant bé. Vull donar-vos les gràcies també als tècnics de cultura, perquè s'han posat en seguida a funcionar i han preparat les llums, un escenari bastant suggerent, i també a les persones que avui ens acompanyen per haver vingut a actuar, que a vegades és un poc difícil, no? Ara saber si és de casa, si no, si anar a un lloc, però jo crec que ja està bé que ens animem una miqueta. Així que res més, espero que gaudiu de la presentació i que no se m'oblide que es podran comprar els llibres a l'eixida. Nacho, jo crec que ho recordarà també, però que sapigueu que se us agralen on estan disponibles aquí. I res més, que endavant. No sé si decir noches, pero buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en estos tiempos todavía inciertos que vivimos, porque no sabemos cómo actuar. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Monóvar por ceder este maravilloso teatro. Los teatros siempre son lugares bonitos.
Muchas gracias a la concejala que nos ha introducido y bueno, decir que no es un peloteo, me gusta mucho el pueblo de Monóvar. Desde pequeño me ha gustado este pueblo. Tengo no sé, como una conexión con este pueblo, no sé por qué, desde siempre. Nacho lo sabe, además, he venido a hacer cosas fuera de la literatura aquí. Y deciros que estoy muy a gusto y que, bueno, voy a presentar la colección. Os voy a contar la historia de por qué esta colección. Cuando el confinamiento, Javier Cebrián y yo llevábamos un tiempo distanciados por causas prosaicas, digamos, y bueno, la maravillosa tecnología nos hizo que nos volviéramos a juntar y empezamos a hablar y yo le dije que yo tenía inquietud de crear una colección de narrativa o de poesía, de algo, pero eso de libros pequeños, bien cuidada la colección, y él también tenía algo pensado. Entonces pensamos en narrativa. Pensamos en narrativa porque bueno, hay mucha editorial de poesía que hace plaquets y él ya hacía una colección de plaquets que además ha publicado mucha gente. Y entonces dijimos de hacer pues, una colección, le llamamos 50 porque vamos al 50%, y decidimos eso, fuera narrativa. Pero por ese momento se cruzó Nacho con su libro, que es un libro que Javi me dijo, tengo un libro de Nacho que me ha pasado, pero es poesía, digo, pásamelo. Me lo pasó y le dije, lo publicamos al momento. Porque tenía que ver mucho con yo iba a sacar mi primer libro en esta colección, que era sobre el confinamiento. Yo llevaba mucho tiempo sin escribir, desde 2012. Escribí un libro, que además Mariano lo sabe, que está por aquí, sobre la guerra civil, sobre el bombardeo del mercado de Alicante, que no ha encontrado editor. Además, ese libro lo tengo en el cajón y no, de momento no lo voy a publicar porque parece ser que no tiene que salir. Y entonces empecé a escribir un diario que lo titulé Los confinados en internet. Y cuando ya llevaba 12 o 13 textos me dice Javi, dice, lo publicamos. Digo, pues vale. Y entonces me dijo, Nacho va a acabar tal día, que era el día 1 de mayo. Entonces yo también lo acabé y ya lo publicamos. Es una colección, son libros numerados, tirada muy corta, pero unos libros muy cuidada la edición y muy cuidada también en la selección de los autores. Entonces para mí es un lujo, por ejemplo, estar con Nacho aquí, porque yo tenía muchas ganas de hacer algo con él en literatura y estar aquí en Monóvar y presentar la colección en Monóvar para mí es un orgullo. Muchas gracias y sigamos. Muy bien. Ahora pasamos. Antes hemos oído Abide With Me, un tema escrito en el siglo XIX con letra del siglo XVIII. Después sabremos por qué, iremos explicando todo a su tiempo. Ahora vamos a escuchar Abide With Me Blue, es decir, un arreglo de tono más moderno sobre esa misma melodía.
Ahora vamos a escuchar la voz de Javier Cebrián, que es la mitad de esta colección 50, que no puede estar hoy por motivos laborales y bueno, nos ha hecho una grabación. Muy buenas tardes. Soy Javier Cebrián y parece ser que soy director de Ediciones Frutos del Tiempo y codirector de la colección 50 junto a Eduardo Boix. Me gustaría estar hoy aquí con todos vosotros en la puesta de largo del libro Así termina de Nacho Vidal y Los confinados de Eduardo Boix, pero motivos laborales me lo impiden. Antes que nada quiero agradecer al Ayuntamiento de Monóvar la cesión de este teatro principal y, por supuesto, la organización de esta presentación. Muchas gracias a la concejala por su apoyo y, sobre todo, a todos vosotros, queridos asistentes, incautos y atrevidos. Vuestra presencia a este acto inaugural de la nueva normalidad, esa de la que hablan algunos, que no consiste sino en hacer lo que siempre hemos hecho, ni más ni menos, reunirnos, estar juntos, acompañar a los amigos en estos trances literarios. ¡Qué mérito tenéis, de verdad! Voy a ser breve porque son Eduardo y Nacho los que deben extenderse un poquito más, pero no mucho más. La literatura tiene unos tiempos tolerables, nunca debemos propasarnos. En este mundo de la literatura, a veces parece que nos despejamos unos a otros. Hay manías y odios enconados. Hay puristas, elevados, iluminados, realistas sucios, clarividentes, y todos creemos estar en posesión de la verdad. Según una amiguita, poeta ella, también hay defecadores del verbo, y creo que algunos estamos en este tramo de la defecación. ¿Qué le vamos a hacer? Decía que en este mundo, por suerte, también es un reducto de amistad. He conocido y he mantenido en el tiempo a grandes amigos. Gente guapa y buena, como es el caso de estos dos que nos acompañan hoy, Nacho Vidal y Eduardo Boix. Ambos más por buenos que por guapos, a la vista está. Presentamos dos libros que, pese a ser muy diferentes, tienen puntos en común. Son diferentes porque uno es de prosa y el otro de poesía. En común tienen que ambos son, por decirlo así, diarísticos, con el agravante de que fueron creados y redactados durante este confinamiento que todos hemos sufrido debido a la pandemia del bicho innombrable. También tienen en común que lo mejor de los dos libros es, con diferencia, o son, sus prólogos, esos textos que nadie lee, de Alejandro Hermosilla en el caso de Así termina de Nacho Vidal y de Javier Cebrián, en la inmodestia, en el caso de Eduardo Boix. No dejen de leerlos, de lo mejor del libro. También tienen en común que los dos libros son, con diferencia, libros que no nos hablan estrictamente del confinamiento. Ambos están trufados de referencias culturales, ya sean musicales, literarias, cinematográficas, etc. El confinamiento es la excusa, el lugar común de la literatura, podríamos decir, con puntos de vista diferentes pero no divergentes. Ambos autores reflexionan desde su adentro sobre lo que les ha deparado este confinamiento, como decía, sin ser este confinamiento el argumento del libro, aunque sí el motivo o la causa, o más bien la consecuencia. Les invito a su lectura y a pasar un buen rato con esta presentación, donde los músicos les harán todo más llevadero. De Eduardo espero que sepa defender nuestra sociedad literaria y mercantil. Y de Nacho sigo esperando una sesión de trombón, a lo trombón Shorty, por ejemplo. Y de vosotros espero que compréis el libro de Nacho. Sí, todos vosotros. A eso habéis venido, ¿no? Y también alguno de Eduardo, hombre, cómo no. Tienen precio de bolsillo, porque es una colección de bolsillo, para vuestro bolsillo. Queda inaugurada la andadura de colección 50. Muchas gracias a todos.
Escuchamos un interludio con Thelonious Monk otra vez al fondo. Bueno, buenas noches o buenas tardes de nuevo. Voy a presentar Los confinados. Como ha dicho Javi antes, es un libro sobre el confinamiento, pero no estrictamente hablo del confinamiento. Yo necesitaba contar cosas. Yo sí salí en el confinamiento porque yo trabajo en servicios sociales del Ayuntamiento de Elche y os lo voy a decir así de claro, hemos estado desbordados de trabajo, por desgracia. Entonces yo por la mañana me iba a trabajar y luego por las tardes, pues después de comer me ponía a escribir el texto del día siguiente. Lo llevaba de un día para otro. Y también salía a comprar. Entonces, he elegido un par de textos para leeros, no muy largos, para no aburrir, porque me parecen además me parecen bastante divertidos los dos. Y hablo pues de dos anécdotas que me pasaron en el confinamiento. En el libro hablo de muchas cosas, porque en el confinamiento han pasado, es decir, estábamos con el bicho todo el día en la radio, en televisión, pero han pasado otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la muerte de Aute, la muerte de Rafael Berrio, que es un cantautor donostiarra, que era amigo mío, por otras cosas que no era por el coronavirus, evidentemente. Y entonces, pues, he ido contando, pues, es como una especie de cuaderno de bitácora, ¿no?, este libro. Pues el día 30, esto pasó el día, lo que os he dicho antes, pasó el día antes, el día 29, que era un sábado, yo salía, 29 de abril, salía a hacer la compra, es casi acabando el libro además. No, el día 30, el 14 de abril, salía a hacer, el día antes, el día 13, salía a hacer la compra y fui a un supermercado que hay cerca de mi casa y luego a un estanco, porque mi madre es la única ya que fuma en casa, mi padre lo dejó hace muchos años y yo lo dejé en 2013. Entonces me acerqué y había una cola tremenda en el estanco, daba la vuelta a la calle, a la manzana además. Y me tocó una chica delante. Y yo siempre no hablo mucho, además Nacho lo puede asegurar, no hablo mucho, pero sí observo mucho. Entonces lo inicio con un verso de Eliot que dice: abril es el mes más cruel, engendra liras de la tierra muerta, mezcla recuerdos y anhelos, despierta inertes raíces con lluvias primaverales. De la tierra baldía de T.S. Eliot. Y digo yo, no solo abril es un mes cruel, la situación nos está sobrepasando a todos. El día 1 cumplí 40 años. Mi aniversario ha pasado sin pena ni gloria. Anhelaba una gran fiesta o un viaje, irme con luz a Cuenca, disfrutar de su gastronomía y pasear. Salir de la rutina de mi trabajo, alejarme de todo por unos días. No ha podido ser y aquí estamos en una tierra baldía, como decía Eliot, encerrados en el búnker, dando vueltas a lo mismo, creando rutinas para no perder la cabeza.
Ayer sábado 11 de abril de 2020 salí de casa con la intención de hacer unas compras. Recorrí un supermercado, una frutería, una bodega y un estanco. Había colas enormes para entrar a todo. No podía acabar de creerme lo que veía. Aquella estampa me retrotrajo a la posguerra y a las cartillas de razonamiento de las que hablaba mi abuela. Eso no lo vas a ver, hijo. Se me erizó la piel. Noté a mi abuela más cerca que nunca, a mi lado recordando sus vivencias, abrazándome, en la cola del estanco. En la cola del estanco, la chica que estaba delante de mí le daba la compra al que supuse que era su marido. Toma, nene, vete para casa. El marido obedecía. A los 2 minutos vino otro chico a comprar tabaco. No estés mucho tiempo que Antonio está cerca y me ha visto la foto del WhatsApp. Aquel deshizo el camino. ¿Cuándo se va Antonio al campo? El martes. Me hizo gracia. Aquella situación le hubiera servido a Vicente Aranda para una película, Amantes del confinamiento. Regresé a mi casa riendo. Me divierte observar las reacciones de la gente ante los escenarios más rocambolescos. No sé si las situaciones me buscan a mí o viceversa. Mi vida es surrealista y vivo en un barrio obrero con muchos matices. Un caleidoscopio de personas, de mundos, de existencias, menudo trance. Puedo escuchar a mi abuela riendo y diciendo, la jodienda no tiene enmienda. Ahora voy a leeros otro texto y acabo, para no aburriros. Con música de silla. Sí. Bueno, hay un poema que me gusta muchísimo, que es de José Agustín Wittisolo, que es Palabras para Julia, que tiene una carga emocional muy fuerte porque tiene dos caras ese poema, porque es el empujar a una persona que está empezando en la vida a que viva, y es como el anuncio de una persona que se quiere ir de esta vida. Porque José Agustín Wittisolo, la familia lo dijo que se cayó limpiando las ventanas. Imaginaos un poeta limpiando una ventana. Entonces, el poema, he puesto un trozo, lo conoceréis por la canción de Paco Ibáñez, supongo, que es: tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Y digo, los recuerdos me asaltan como un bandolero en Sierra Morena. En una semana cumplo 40 años. Pensaba celebrarlo de alguna forma especial, vuelvo a lo mismo. Pero las circunstancias me han hecho replantearme todo. La vida es así, no la he inventado yo, cantaba Sandro Jacobe. Qué oportuna es la canción italiana cuando mencionamos la melancolía, ¿verdad? Sí, querido lector. Me siento melancólico, nostálgico. Los portugueses, los gallegos, utilizan un precioso término para describir mi estado de ánimo: saudade. Tengo saudade, que viene a significar nostalgia, morriña, diría un gallego. Llevo días en que me emociono por muchas cosas. Rememoro algún momento y magnifico la emoción. Repaso mi vida y 1.000 veces. ¿Habré muerto? ¿Mi cielo será esto, un despacho con libros sin ventana al exterior, con la vecina gritando a sus hijos? Espero que no. He encabezado este texto con unos versos de Palabras para Julia, de Wittisolo, porque no paro de pensar en mi cuñada pequeña. Para quien no conozca este poema, José Agustín pretende aconsejar a su hija de cómo debe afrontar la vida. Yo no pretendo influir en mi cuñada, primero porque es más lista que yo, y segundo porque tiene una madurez que muchos querrían. Luz, su hermana y mi pareja, estos días de confinamiento está viendo la serie Scam de Movistar Plus. Scam es la versión española de una serie noruega sobre adolescentes. Son capítulos cortos y rápidos que muestran el día a día de un grupo de chicas y chicos.
Es bastante realista y en ocasiones la saudade me sacude. A pesar del cambio de los tiempos, los recuerdos me asaltan. Mis vivencias permanecen vivas como las brasas de un fuego que no se extingue. Me he marcado el objetivo de que Claudia, mi cuñada, vea la serie en cuanto pase este encierro. Como a todos nos está pasando, echo de menos cosas muy pequeñas. Un paseo, un café en una terraza, esperar el autobús, el canto de los pájaros, el olor a humedad en el campo, el sonido del mar. Pero posiblemente lo que más echo de menos son las conversaciones con Claudia y los juegos con mi sobrina Chloe. Son dos seres muy especiales en mi vida. Ahora que no me lee nadie, Claudia es mi cuñada favorita. Admiro su forma de ser, a pesar de su corta edad. Da lecciones cada día. Es inteligente, bella, cariñosa, astuta, responsable. Llegará lejos. En estos días inciertos que la saudade me aprieta el corazón, veo con claridad el futuro de nuestros jóvenes. Esto va a ser una oportunidad para ellos. No cometáis los mismos errores que nosotros. Sed felices con menos. No hace falta tanto para vivir. Todo es artificial. Solo las caricias, los besos y los abrazos son reales. Lo demás son cosas impuestas por las grandes corporaciones. Sé tú, Claudia, no cambies. Goytisolo se lo decía a su hija. Tu destino está en los demás, tu futuro en tu propia vida, tu dignidad en la de todos. Muchas gracias. Bueno, seguimos con música. Antes de que toquen voy a presentaros a los músicos de arriba. Son músicos venidos desde distintos confines de la provincia. Aquí tenemos a Víctor con la trompa. Él es de Agost. A su lado está Jonathan, viene desde Elche con el clarinete. José Antonio Suay, también de Agost, saxo barítono, si no recuerdo mal. Y al final vamos a decir qué demonios, que viene de Monóvar, porque hace tiempo que dejó de ser de Santa Pola. César Martín, clarinete, armónica, Charles y arreglista de todos los temas que hoy estáis escuchando. Van a seguir con Rabelde in Monk. Entiendo que música con Monk al fondo y alguna influencia rabeliana. Bueno, me toca. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Estáis bien? Bueno, yo quiero empezar evidentemente agradeciendo a un montón de gente que este acto sea posible hoy.
empezando evidentemente por el Ayuntamiento de Monóvar, Concejalía de Cultura, Julia, que ha hablado antes, tenemos la suerte de que el alcalde también nos acompañe. Eso, por un lado, de lo que toca al espacio, a tener la suerte de estar encima del escenario, cosa que no es habitual tampoco compartir con la gente. Y después, en segundo lugar, evidentemente, quiero agradecer a Frutos del Tiempo y a Javier Cebrián, su director, que lo hemos escuchado antes, la posibilidad de editar un nuevo libro, en este caso, dando arranque además a una nueva colección dentro de esa editorial que se llama 50, como bien ha dicho Eduardo, y que, bueno, tiene como resultado pues estos libros tan chulos, tan bonitos, con un formato, pues yo creo, en mi opinión, muy atractivo, ¿no? Dicho todo esto, os cuento que así termina. Es un poemario en forma de diario, muy poco ortodoxo, ahora lo comprobaréis. Así termina es su último verso. Esto es un spoiler, ¿no? Porque así termina es justamente el último verso del poemario. También un verso de Eliot al final de un poema que se llama The Hollow Man, que dice: así termina el mundo, no con un gemido, sino con un bostezo o algo así, bueno, no me acuerdo. En fin, que también está en Eliot. El caso es que así termina, es un libro de poemas con todos los textos fechados y escritos y mantenidos en riguroso orden. Quiero decir que no hay ni trampa ni cartón. Lo que pone que se escribió el 20 de abril, se escribió el 20 de abril y no el 24 y lo cambié para editar el libro, ni nada de eso. Yo me encerré en casa disciplinadísimamente el 13 de marzo, viernes, cuando volví de Murcia por última vez de trabajar. Salí a comprar el sábado 14 y no volví a salir nunca más de casa hasta el 2 de mayo, que fue ese día que recordaréis que se levantó un poco la mano para poder pasear, hacer deporte, etcétera, ¿no? Lo cuento un poco en un texto al final del libro. Solo salía por la noche unos minutos, generalmente muy tarde, a pasear a una perra que tengo. Y esa era la única salida que desde el 14 de marzo hasta el 2 de mayo hice. No es un libro, esta tarde hablaba con un poeta, compañero, porque tenía que contaros algo, ¿no? Y quería coger ideas y hablaba con un poeta con el que hablo a menudo cuando necesito, me apetece oír otra voz, escuchar consejos, opiniones, críticas, etcétera. Y conveníamos en que más que un libro es un experimento, ahora lo veréis. Por primera vez, yo nunca he hecho esto, hay poemas, digamos, convencionales, hay poemas que ofrecen una doble lectura, algo así como aquellos libros de Elige tu propia aventura, ¿os acordáis? Decía, si crees que el dragón va a salir volando, pasa a la página 14. O si vas, pues, en algunos poemas hay un desdoblamiento para que el lector o la lectora elija qué estrofa quiere. Hay 7 versiones de 7 poemas distintos y en el libro aparece el poema original y la versión, algo así como el método Bunbury, que ahora está de moda, solo que en mi caso el poema que versiono viene copiado entero con su autor, fecha de publicación, libro en el que aparece, etc. Y bueno, tal vez lo más importante no es el libro en sí o los poemas, sino pues todo lo que pasó a lo largo del confinamiento, ¿no? Y aquí es cuando vamos a explicar un poquito por qué suena Thelonious Monk y por qué están pasando una serie de cosas. Cuando yo me senté a escribir en el confinamiento, cuando empezó el confinamiento, el 14 de marzo, del 14 de marzo al 30, que es cuando vais a encontrar el primer texto del poemario, está fechado el 30 de marzo, hay 15 días de diferencia. En esos 15 días me dio por escribir una serie como de postales, ¿no? Es decir, de postales de imágenes. Yo me imaginaba un bodegón, una naturaleza muerta, o lo hacía en mi casa. Esto era muy ridículo, ¿no? Porque estaba yo solo en la cocina muy tarde y entonces me ponía encima de la mesa pues a lo mejor una naranja y una cabeza de ajos y entonces en vez de pintarla pues yo me ponía a escribirlo, ¿no? Y yo me imaginaba, después sacamos un libro con cebolla y
patatas, como las naturalezas muertas de los museos y tal. Y a los 15 días arranqué todas las hojas, las tiré a la basura, que Raquel me dijo, está la basura llena de poemas tuyos, y dije, sí, no vale nada ninguno, ¿no? Y entonces a partir de ahí, digamos que ya llevábamos 15 días de confinamiento, ya fuera bromas, ha sido una época yo creo que difícil para todos, difícil de entender, de sobrellevar. En mi caso, lo hilé a través de una serie de cosas que a vosotros a lo mejor nos parecen importantes, ¿no? Porque cada uno tiene sus filias y sus fobias y tal. Ocurrió que en Argentina también se decretó el confinamiento y entonces Andrés Calamaro, los que me conocéis, sabéis que no es broma. Y Andrés Calamaro empezó a emitir diariamente, en horarios absolutamente imposibles, una serie de vídeos en directo desde su casa, ¿no? Hacía unas sesiones a las que llamaba Radio Cuarentena, Karaoke Infernal, una serie de cosas que empezaban siempre con Abide With Me, que es ese tema original que habéis escuchado, en la versión de Thelonious Monk, de su septeto, pero yo no sabía qué música era. Y entonces él, cuando empezaba las sesiones, ponía esa música, se ponía de pie, la mano en el corazón, y la ponía. Nosotros, desde otra parte del mundo, lo veíamos. Entonces aquella música se fue incorporando a mi cuarentena de forma habitual, ¿no? Además, la música dura 57 segundos en la versión de Thelonious Monk, pero él la ponía en bucle y podía estar perfectamente 4 o 5 minutos plantado con la mano ahí, escuchando esa música, ¿no? Y él la escuchaba y yo también. A los pocos días me apareció en el ordenador, en Facebook, una entrada en el blog de Alejandro Hermosilla, que es quien escribe el prólogo. Una entrada, tiene un blog muy chulo que se llama Avería de Pollos, en el que habla fundamentalmente de música, cine o literatura. Y apareció una entrada sobre Thelonious Monk. Calamaro acababa de decir que era un tema de Thelonious Monk, pero yo aún no sabía cuál era. Entonces Alejandro Hermosilla publicó una entrada sobre Thelonious Monk, que yo me encontré el 3 de abril, el 6 de abril, algo así, lo ponía ahí. Y muy poquitos días después, Fernando Trueba publicó en El País un artículo que se llamaba Cuarentena con Thelonious Monk. Y ya sé que contado así no parece importante, pero yo llevaba un mes solamente viendo películas, leyendo libros, escuchando canciones, tocando el trombón, y mi cabeza iba a tope, sin salir de casa absolutamente para nada, ¿no? Entonces, Thelonious Monk aparece mucho en el poemario. Os cuento todo esto porque si después leéis el libro, que es lo importante de todo esto, veréis que Thelonious Monk aparece mucho, ¿no? Entonces, ese tema de Abide With Me, cuya letra está íntegramente copiada también en el poemario, un himno que es religioso, viene a decir, pues en la tiniebla, Señor, permanece conmigo, cuando todo vaya mal, permanece conmigo. Entonces, permanece conmigo, me decían, ¿no? Desde toda esa serie de cosas que pasaban. Así que todo eso se unió para que al final Thelonious Monk, Alejandro Hermosilla, con sus entradas a las que me aficioné y también hablo ahí, y Andrés Calamaro, supusieran la columna central de lo que da espíritu al libro, ¿no? Por eso el libro tiene un espíritu completamente libre, no sé, casi apenas sin pudor, ¿no? Diría yo, para escribir no ciertas cosas, sino ciertas cosas de cierta manera, ¿no? Como después veréis, la estructura, copiar otras cosas, hacer las versiones, un montón de cosas, ¿no? Al final del libro encontraréis un pequeño anexo en el que detallo todo lo que leí durante la cuarentena, casi todo lo que vi, lo que me avergüenza mucho no lo he puesto. La música que escuché, fundamentalmente, y las plataformas que visité, ¿no? Porque todo eso tiene importancia en el texto, ¿no? Dicho todo esto, para que lo entendáis un poquito, voy a leeros unos poquitos poemas. Cuento que es un diario
muy poco ortodoxo, y aconsejo al final del libro que lo leáis en el orden en el que está escrito. Esto no es una obviedad en un libro de poemas, Eduardo lo sabe, ¿no? En un libro de narrativa, pues puede que sí, ¿no? Pero muchos libros de poemas pueden leerse en orden variado, ¿no? Empezando por aquí, volviendo atrás, yendo adelante. Este también, evidentemente, pero yo aconsejo que se lea en el orden en el que están escritos porque así puede advertirse, ¿no? O puede seguirse mi estado de ánimo, a pesar de que no viene reflejado como tal, es decir, no pone 30 de marzo, me siento muy bien, no sé qué, no sé cuántos, no, ¿vale? Entonces, el poemario se abre con el 30 de marzo, por ejemplo, hay 3 textos diferentes, uno con un solo verso, uno más largo y uno último con 3 versos, ¿no? El de medio, que habla un poco de algunos recuerdos que yo tengo, dice así. Me fascinaba pelar los conejos, ayudar a pelarlos, mantenerlos en alto con las patas abiertas, colgados en el aire, boca abajo, calientes todavía. La sierra del cuchillo rasgando, ruc, ruc, la piel de las patas traseras, ruc, rasgando el vientre. Antes que la evisceración, antes que el cuchillo bajando vértebra a vértebra, clac, 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 hasta dejar partido el cuerpo en 2 pedazos, que no se te baje, cariño, manténlo siempre alto. Antes que sujetar el corazón o los riñones con mis propias manos, lo que más me asombraba antes de todo lo demás era la piel colgando, vuelta del revés, la carne al aire, igual que un niño con los brazos en alto y el pijama atascado en el cuello. El resto ya casi no me interesaba. Tripas, ojos y sangre. Mierda en muchas ocasiones. Me fascinaba pelar los conejos, ayudar a pelarlos. No me lo dijo nadie, lo aprendí yo solo allí, manteniendo bien alto a aquellos animales. Así iban a ser las cosas por dentro, siempre, al darles la vuelta. Todo da asco, todo mancha. Después, en un estado completamente distinto, escribí uno que dice: durante un tiempo también yo tuve la esperanza de dar con un axioma, cada uno de los principios fundamentales e indemostrables sobre los que se asienta una teoría, de imaginar una herramienta nueva, de inventar algo. Miraba atentamente alrededor, buscando manzanas que caían, balones que dejaban al rodar su marca por el suelo después de atravesar un charco. Pero no vi la gravedad, no vi bolígrafos. Probé con los poemas, con el misterio de las letras unas al lado de las otras, pero no di con el tesoro, no vi la cueva en la que duermen los dragones. Y luego, cuando ya no pensaba en eso, la gravedad después de todo tampoco es para tanto, ni los bolígrafos, apareciste tú. Te vi y di con el axioma y pude formular el paradigma. 2 cuerpos que se atraen, el tuyo y el mío, a la distancia justa, un bolígrafo para pintar manzanas en tu espalda. El resto son mentiras, oscuros cálculos, inútil matemática. Después hay uno que me gusta mucho, que dice así. Eran cosas que pasaban en realidad, ¿no? De las que yo sacaba después otras conclusiones. Para la hierba las cosas van muy bien. Mejor incluso que antes. Verde y tranquila la de mi calle crece, por ejemplo, sin nadie que la pise. Y sé que no es la única, aunque no salgo mucho últimamente. Lo sé por los amigos que me lo cuentan por teléfono. A mí personalmente me parece bien, lo de la hierba, digo. Tan alta, tan verde, tan tranquila. Así crece la hierba hoy frente a mi casa, como en los precipicios. Y estos 2 son tal vez los poemas más tristes del libro. Dice así: hoy debería estar en Londres. Subir al London Eye,
caminar junto al Támesis cogido de las manos de mis hijas, ir a la Tate de nuevo, tumbarnos sobre el césped de Hyde Park, oír a Clapton en los auriculares en Piccadilly Circus, darle a Raquel un beso en Trafalgar Square. Y sin embargo estoy aquí sentado en mi cocina, tratando de escribir, viendo pasar la madrugada, más solo que la una. No se me ocurre un poema más triste. ¿Y el siguiente? También hay quien aguarda, sin embargo, hallar lo inesperado en el cantar de los gorriones. Y con esa esperanza pasa la vida entera oyendo ese cantar monótono, repetido, de pájaro obrero. Confío, dirá en su juventud, en el futuro, ese lugar donde los pájaros cantan de otra manera. En su vejez dirá: recuerdo los gorriones hermosos de mi juventud. Y el último, que os voy a leer, si os parece bien, no sé qué hora es. Bueno, habla un poco de todo esto que vimos en el confinamiento, opiniones cruzadas, todo el mundo sabiendo mucho de todo. En fin, ya sabéis, no os cuento nada nuevo. Vuelven los hechiceros, sacuden las calabazas, bailan sobre las brasas con los pies desnudos, aspiran el humo de la flor azul del tiempo al ritmo de la luz y de sus filigranas. Reciben a las mujeres en sus chozas con la cara pintada y con el sexo enhiesto para decirles las palabras mágicas. Tienen 100 hijos, hablan con las serpientes y se comen los pétalos morados de las amapolas. Agitan sus calabazas huecas sobre los vientres fértiles de las mujeres y el sol las toma entonces y las toma la tierra. Y paren pájaros de sombra y letras que se juntan hasta formar montañas de ceniza, y frotan las vísceras de los que no han nacido contra los troncos secos de los árboles en mitad de la noche. Sacuden sus calabazas, bailan sobre las brasas con los pies descalzos, ven el futuro en el zigzag de los gusanos entre los excrementos, beben y esperan, y la hoguera se apaga y el sol se pone, y los hijos más jóvenes aguardan otro día afilando el cuchillo, contando los segundos, mientras la tierra gira y las lombrices cantan muy flojito debajo de las piedras. Bueno, pues no voy a leeros más porque el libro es muy corto. El libro es muy corto y si leo más casi que lo leo entero. Entonces, además, todos habéis venido por tomar cerveza, pues lógicamente. Nada, como hemos dicho antes, ha sido fantástico, yo creo, veros en el teatro, encima de las tablas. Agradezco de nuevo al Ayuntamiento, a vosotros por venir, a los supermúsicos que hay arriba, y recordaros que a la salida estarán ahí fuera los libros, podéis comprarlos. Por supuesto que los podemos firmar y todo eso. Y nada más, nos vamos a despedir con The Monks' March.